bueno, son las que no se mueven, pues. Y las dinámicas son las que están en constante movimiento. Como por ejemplo, a veces hay que tomar ejemplo, como ejemplo, a veces ponen macetas de cemento, pero son movibles, o sea, se pueden mover, se pueden quitar y no. ¿Cuáles serían esas, las macetas de cemento? ¿Qué dice usted? Esas vendrían siendo como las dinámicas, porque estas, Sí, o sea, son movibles. muy bien, Wilfredo. Sí, las cargas ¿y las cargas estáticas, Wilfredo? ¿Qué entiende por una carga estática? ¿Cuál me dijo que era? Las que estaban ahí, o sea, las que no se pueden mover. Las ¿Cómo que, qué? ¿Cómo qué, Wilfredo? ¿Cómo qué, Wilfredo? Estamos bien, lo que usted me acaba de mencionar. Ahora, las cargas estáticas, ¿cuáles son las cargas estáticas en una estructura o en una superestructura? No pudiera ser un cuarto de un sanitario. Un cuarto de un sanitario. tal vez, no sé, las vigas, paredes. Muy bien, sí. Todo lo que son lo que conforma la superestructura, las vigas, las columnas, las losas, las paredes, todas esas son cargas estáticas. Es el peso propio de la estructura, por decirlo así. Y las cargas No sé si dinámicas, diga, no sé si también se le pueden llamar cargas vivas y cargas muertas, ingeniero. muy bien, también, sí. Las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas muertas, el peso de la estructura, ¿verdad? Las cargas vivas, lo que tiene que ver con aquellas cargas que posiblemente puedan moverse, como por ejemplo nosotros somos una carga viva. Los muebles serán carga viva los muebles. En el caso de que el edificio funcione como una universidad, los pupitres, los escritorios, serán las pizarras, serán Sí, son cargas cargas vivas. vivas porque se pueden mover, no están estáticos por siempre. O sea, eso lo podemos mover para algún lugar, ¿verdad? Podemos hasta sobrecargar algún punto en una superestructura. Entonces, tiene que ver, la durabilidad tiene que ver con lo que son las cargas, ya sean estáticas, que es el peso propio de la estructura, por decirlo así, y las cargas dinámicas, porque acordémonos, si un edificio no está diseñado para una función específica y nosotros la hacemos que funcione para otra cosa, podemos meternos en problemas. No sé si yo les comenté a ustedes a inicio del módulo de un caso que se dio en Israel, si mal no recuerdo. Creo que todavía está o todavía anda ese video en YouTube, no recuerdo. Ya tengo bastante de no verlo, de no buscarlo. Pero se dio el caso de un edificio que lo habían construido para X funcionabilidad. Pero como siempre, ¿verdad? Queremos hacer otra cosa o nos pasamos de la raya, como dicen, lo hicieron una área, lo hicieron como para discoteca. Y se ve en el video que empiezan ahí el montón de gente bailando y contentos y todo, ¿verdad? Cuando de repente se fue la loza con todo. Hubieron heridos y hubieron muertos en ese lugar. ¿Por qué? Porque la loza no aguantó con la cantidad de gente que estaba en ese lugar. Bolos, eh, unos bailando, otros haciendo otras cosas. Entonces, más que todo para eso lo habían hecho que funcionara,
para una discoteca. Al final el saldo pues, fue un poquito trágico porque si mal no recuerdo hubieron muertos y hubieron bastantes heridos. Los que se salvaron pues son los que quedaron a las orillas de las paredes, pero los que estaban sobre la losa como tal se fueron al vacío. Entonces, la durabilidad del concreto tiene que ver con la funcionalidad que éste va a tener, ¿verdad? En el caso de la superestructura. Y está asociado a las cargas estáticas y a las cargas dinámicas. De acuerdo al ACI o con el ACI 201, durabilidad se entiende que es la capacidad para resistir a la acción del tiempo. También, como lo es el clima, los ataques químicos, en el caso que esté expuesto a, digamos, a sustancias químicas, como por ejemplo las sales u otras sustancias, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Es decir, el concreto durable tendrá su forma original, su calidad y su servicio cuando se exponga a su medio ambiente. Allí podemos decir que vamos a ponerlo a prueba también. Y en la imagen podemos ver que también está asociado a lo que son las cargas, condiciones de exposición, lo que acabamos de hablar, y no veo lo demás. Y las cargas horizontales, como por ejemplo una carga horizontal, ¿cuál podría ser, jóvenes? Una carga horizontal que puede darse en un edificio, ¿cuál podría ser? Las vigas. Las vigas, dice por ahí el compañero. ¿Alguien más, por favor? Una carga horizontal. La solera. La solera, dicen ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Una carga horizontal. Si hablamos de cargas muertas, podrían ser las que dicen los compañeros, soleras, vigas. Sí. Pero si hablamos de cargas vivas, podría ser la construcción de un mueble horizontal que tiene cierto peso para la pared. Posiblemente podría darse también eso, ¿verdad? Pero otra carga horizontal que puede darse. Una carga horizontal. Sería una así como la que hacen los muros de contención que están deteniendo o conteniendo, digamos, tierra o algo, no sé. Sí, tiene toda la razón, fíjense. Los muros o la tierra, el suelo, la presión que éste ejerce son cargas horizontales y en cierta manera está un poco asociado a lo que acaba de mencionar Daisy por ahí. ¿Verdad? Posiblemente hay algo que está, digamos, soportando alguna pared, ¿verdad? Pero en este caso las cargas horizontales están asociadas a lo que son presiones, como por ejemplo el terreno. Los sismos, ¿será que puede ser una carga horizontal? En algún momento podría funcionar como eso, como una carga horizontal. ¿Qué creen ustedes? Sí, Podría ser, ¿verdad? También, acordémonos que un sismo depende de cómo llegue, así también va a hacer que trabaje el edificio, ¿verdad? Posiblemente. Los sismos se pueden dar de varias maneras, ¿verdad? Ustedes que están
jóvenes quizás no han pasado por algunos sismos de cómo se ha comportado, digamos, cuando se ha dado el temblor. Algunos pueden ser meciditos, otros pueden ser que como que lo están levantando a uno, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo sea, así también puede atacar a una superestructura. Y podemos decir que puede darse que sea una carga horizontal o la que acabamos de mencionar, ¿verdad? O sea, las presiones que se dan, presiones externas como puede ser presión de tierras en los muros, por decirlo así. Esa es una carga horizontal que se da. Lo bueno es que contamos con experiencias y normativas nacional e internacional para dar solución a los problemas que presenta el concreto. Tenemos lo que son las normas ASTM como un referente de control de calidad, ¿verdad? En lo que son los agregados o en los materiales, perdón. De acuerdo a estas normas, podemos controlar, ¿verdad? Y poder llevar a que el concreto sea un concreto durable. Está también el reglamento ACI del Instituto Americano del Concreto, otro también, ¿verdad? Por ahí hay varios reglamentos del ACI. El que habla de concreto, por lo general, pues es el 318 o 318. Este también tiene una actualización, cada año sacan una nueva edición en cuanto a este documento que anda por unas 500 páginas más o menos. Ahí puede dar gusto uno leyendo con respecto a lo que es el concreto. Y también hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, acabamos de hablar del ACI 224, el ACI 211.1, que es el de diseño, y otros más. Entonces, se cuentan con estos documentos, como las normativas ASTM y los reglamentos ACI. Acá en el país hay normas también, ¿verdad? Pero son prácticamente normas sacadas de las ASTM. Podemos decir que es una normativa nacional, pero hasta el momento pues no nos han obligado a que apliquemos la normativa nacional, que eso implicaría que hay que comprar estas normas para poder aplicarlas, aunque son fusil de las ASTM. Se los digo porque yo estuve en un comité de la norma ASTM C192 allá por el 2013. Yo estuve trabajando con un grupo de personas allá por el CNR, que es donde está el organismo nacional, el organismo salvadoreño de normalización, que es el OSN, y se estuvo trabajando esa norma. De ahí trabajaron otros comités, otras normas, que, como les digo, ¿verdad? Es una traducción de la norma ASTM y la hemos pasado a prácticamente una norma salvadoreña, al igual que las normas guatemaltecas son fusil de las ASTM también. Solo lo que le han cambiado es algunas cosas, algunas palabras que en inglés podemos decir que se refiere a o se conoce de una manera y acá en español pues lo conocemos de otra. Por decir algo, un cucharón, un recipiente, pues en inglés puede que tenga otra traducción. Entonces nosotros lo hemos, por decirlo así, pipilizado, como dicen, ¿verdad? De acuerdo a nuestro vocabulario. Eso es lo que se hizo con esa norma y pues si alguien la quiere comprar, digamos, un constructor, puede ir, ¿verdad?, al organismo salvadoreño de normalización, la compra y ya tiene una norma nacional, que es la equivalente a la ASTM como tal. En el caso de la que yo estuve, les digo, es la C192, que es la elaboración de cilindros y vigas en el laboratorio, porque para cuando es en campo es otra normativa que es la C31.
la que se hace cuando se hace en proyectos, cuando se hacen especímenes en proyectos como lo son los cilindros, ¿verdad? Ahora, ¿de qué depende la prevención del agrietamiento o de los fisuramientos? El concreto es muy susceptible a fisurarse sin que esté relacionado su calidad y existen varias fases involucradas para evitar o minimizar este fenómeno. ¿Cuáles son? La concepción de la idea, por decir algo, cuál va a ser su funcionabilidad, para qué se va a construir, digamos, algún edificio o alguna casa. El diseño estructural, esto es importante y tiene que ver la combinación concreto, acero, las juntas de refuerzo, ¿verdad? Todo esto también va amarrado. Buenas prácticas constructivas, algo muy indispensable en lo que es una construcción. Hay que tener buenas prácticas. Si somos chambones, pues entonces vamos a tener resultados eh, negativos, por decirlo así. Resultados que no nos va a beneficiar. Entonces, hay que tener buenas prácticas constructivas, que este es un proceso bien delicado, porque ahí quedan los vicios muchas veces, ¿verdad? Ocultos durante lo que era el proceso constructivo. Se los digo porque en varias construcciones se dan fenómenos que al final pasan o podrían pasar lo que son las facturas, por decirlo así, ¿verdad? A veces no tenemos un buen control de calidad. En el caso de los colados, por decirlo así, muchas veces posiblemente en alguna columna quede incrustado que algún material ajeno al concreto por algún error humano, por ejemplo, una botella plástica, un trozo de madera, cosas así, ¿verdad? Un mal vibrado o una mala consolidación en el concreto, eso va dentro de las prácticas constructivas. Comprender el comportamiento natural del concreto, o sea, el diseño de la mezcla, ¿verdad? Esto es bien importante, hacer un buen diseño. ¿Por qué? Porque entonces podemos predecir su comportamiento. Es decir, que de acuerdo a cómo va a funcionar un elemento estructural, así también este debe de tener un diseño en cuanto a lo que es resistencia. Eso pues ya lo vieron ustedes, ya saben que para cuando se va a construir se debe de hacer con un diseño de resistencia, por decirlo así. Si bien es cierto, posiblemente no hagamos uso de un laboratorio o de solicitar un diseño de una mezcla a un laboratorio de materiales, pero hay algunos documentos que podemos obtener lo que son proporciones, y estas proporciones me llevan a una resistencia. Claro, va a haber por decirlo así, un pequeño margen de error posiblemente, porque eh, esos diseños están realizados, están hechos con materiales controlados, por decirlo así, pero o con algún tipo de material. Posiblemente nosotros vayamos a trabajar algún material que no es de la misma procedencia con que se hicieron esos diseños o esas proporciones que podemos encontrar en algún documento, como por ejemplo el manual del constructor. Entonces, posiblemente los materiales, los agregados, los utilizaron de alguna cantera, X cantera, por decirlo así, y nosotros estemos trabajando con otra cantera ajena. Entonces, posiblemente su comportamiento sea un tanto diferente al
que se ha obtenido por alguna tabla, por decirlo así, ¿verdad? Entonces los diseños son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes y es por eso que si ustedes ven que en una construcción eh, trabajan con proporciones, eso quiere decir que están diseñando y que se espera tener una resistencia X y que funcione con el tipo de elemento que se va a colar como tal. Entonces, todo eso es lo que se pretende cuando estamos en un proyecto, que al final tengamos un producto durable, un producto que funcione, un producto que no tenga enfermedad, un producto que no vaya a darnos problemas más adelante, porque eso de las fisuras es muy, muy delicado, jóvenes, porque por ahí mencionaba, creo que Mónica hace un momento, una fisura puede entrar lo que es humedad, puede entrar agua y al final literalmente el concreto, perdón, el acero de refuerzo que es el que le da flexibilidad al concreto, por decirlo así, o que trabaje por flexión, este literal se deshace. Y al final pues tenemos los problemas que quizás no nos imaginamos podrían darse. A ustedes les mencioné al inicio del módulo que yo estuve en una capacitación allá por el año 2010 en cuanto a lo que era patología del concreto. Lamentablemente el CD que me dieron, no sé qué es lo que tiene, se me arruinó, no lo puedo abrir, donde había bastante información muy buena. Por ahí estaban las imágenes de un puente, como se los mencioné en su momento, que apenas tenía alrededor de 5 años de haber sido construido. Cuando en el momento que pasa una rastra con tambos de gas propano, la rastra que pasa y el puente que se cae. Menos mal, ¿verdad? Y gracias a Dios que eso fue en México. Gracias a Dios que la rastra alcanzó a pasar y no hubieron hechos más lamentables, por decirlo así, más que el puente se cayó. Entonces, los investigadores, por decirlo así, los ingenieros que tuvieron a cargo el revisar el por qué falló, se encontraron en que el acero de refuerzo que andaba por 1 pulgada de diámetro había sido desintegrado. ¿Por qué razón? Por las fisuras, porque entró agua y el agua hizo reacción con el acero. Dejen ustedes acero a la intemperie y van a obtener que dentro de unos años o meses o años va a empezar a, por decirlo así, permítanme, jóvenes.
Bien, disculpen, jóvenes. Hay que contemplar lo que son factores externos también, como lo es la naturaleza, el clima, agua, efectos mecánicos. Yo creo que ya lo medio lo mencionamos. Las fisuras pueden darse por las siguientes razones. Por contracción plástica, es decir, el concreto también puede darse este fenómeno, la contracción, por colocar, o sea, hacerse un poco, que es más pequeño, o cambiar de volumen, por decirlo así, puede darse este fenómeno, y esto también está asociado posiblemente por un mal curado también, por tardarnos en realizar lo que es el curado, por la colocación inapropiada de juntas. ¿Qué entendemos por juntas? ¿Qué entienden, jóvenes? Por si alguien tiene alguna idea, posiblemente quizás algunos no, ¿verdad? Pero ahora podemos empezar a identificar qué es una junta en un concreto, y ya les voy a decir, si no lo saben, ya les voy a decir a dónde pueden ver ustedes juntas. ¿Qué entendemos por juntas? ¿Alguien conoce qué es una junta? Aló, jóvenes. Están buscándolo en el celular. Yo, es cuando, bueno, tengo la idea, creo, de que cuando el concreto ya está seco y nosotros le vamos a agregar tal vez otra capa o le vamos a añadir un pedazo. No sé si eso es una junta. Más o menos tiene la idea, pero no es eso. No es eso. Pero ya lo vamos a aclarar. Gracias, Daisy. ¿Alguien más? Bueno, por acá Es quiero el ver. espacio de donde queda, cuando uno coloca los ladrillos, se le deja un espacio. Eso se le llamaría junta, ¿verdad? Espéreme, esa es sisa. Esa es una sisa. Ah, sí. Donde va el pegamento, dice usted, ¿verdad, Mónica? Ajá. Va, esa es una No, sisa. No. estoy Karen equivocada. Stephanie, a Karen nunca la he escuchado hablar por Teams. Karen, me copia, Karen. Sí, aquí estoy, solo que no sé, no sabría. Sí, aquí estoy, dice Karen. No sabe, Karen. No, Vaya, ya vamos a decir que es una junta. ¿Alguien más, jóvenes? Ingeniero, Diga. para mí una junta, bueno, yo le escuché decir cuando estaban haciendo una calle, Ujú. que es la línea que corta una sección de la calle con la otra, donde lo cortan y después le ponen silicón o un sellador. Muy bien, Carlos. Esas son las juntas. En el caso de los pavimentos hidráulicos, la carretera que tenemos aquí enfrente del ITCA, ahí tienen juntas longitudinales y juntas transversales, que se conocen como también juntas de dilatación o juntas de contracción. Algunas están clasificadas. Es esa abertura, es ese corte que se le hace. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen esos cortes? En el caso, hablando del pavimento hidráulico en un piso, ¿por qué se hacen esos cortes? Esos cortes se hacen para decirle al concreto, aquí te vas a romper. Si vemos un pavimento, así como la carretera que tenemos acá enfrente del ITCA, y usted imagíneselo viéndolo en su lateral, no viéndolo en planta, sino que viendo el lateral del pavimento. Esa junta que pasa atravesando ese corte que le hacen cuando baja verticalmente, por ahí
en ese pequeño espacio, allí es donde él se va a agrietar. Entonces, si esas juntas son inapropiadas, entonces puede que también pueda darse una fisura que dañe a lo que es el concreto, por decirlo así. Entonces, esas son las juntas, como se conocen, esos cortes. Igual en algún edificio, posiblemente dejen alguna junta entre un elemento y otro para que no vaya a haber algún problema con respecto a que éste se vaya a agrietar. Entonces, a eso se le conoce como juntas. Entonces, si estas las colocamos inapropiadamente, puede generarnos fisuras y al final pues nos va a pasar la factura. Por restricciones continuas externas, también. Por falta de junta de aislamiento, es otro tipo de junta. Por aquí en el edificio de civil, acá hay 2 columnas. Por ahí les decían las gemelas, ¿verdad? Son unas columnas cabal en la entrada, donde hay una separación como de 2 centímetros. Y a esta pues le pusieron como un tipo de material como que es Durapax. Y encima un tipo de como pegamento o aditivo. Entonces, esta es una junta de aislamiento entre lo que es una columna y otra también. Por congelamiento y deshielo, lo que mencionaba hace un momento, puede que en la madrugada el agua se cristalice y luego con la temperatura esta tiende a deshacerse o descongelarse, por decirlo así, que se entiende como deshielo. Eso también puede darse en el concreto debido a este cambio de temperatura, porque el agua se cristaliza en él. Posiblemente cuando se descongele, se dé o se formen lo que son fisuras. Y algunos problemas que pueden ser aleatorios, ¿verdad? Por el cual puedan generar lo que es esta patología en el concreto. Por asentamiento también puede darse. La mayoría de fisuras surgen debido al diseño o prácticas constructivas inadecuadas, tales como omisión de juntas de contracción, o sea, que no se hagan. Aquí anteriormente dijimos por malas, ¿verdad? Pero acá o no adecuadas. Aquí porque no hayan juntas. Sé que si al concreto, en el caso del pavimento que les menciono aquí enfrente del ITCA, no le hubieran hecho juntas de contracción o aislamiento, posiblemente el concreto él solito busca dónde fisurarse o dónde quebrarse. Eso es dañino. Al no dejar juntas, el concreto va a buscar por dónde. Práctica inadecuada en hechura de juntas, inadecuada preparación de la superficie de colocación también. Podría darse ese problema. Al final podemos tener problemas de que el concreto se fisure o se agriete. Utilización de concreto de elevado asentamiento o excesiva adición de agua en la obra. También un alto contenido en agua, podemos correr el riesgo de que forme fisuras cuando éste entre en el proceso de fraguado también. Acabado inadecuado también. Curado, inadecuado o nulo. ¿Qué entendemos por curado inadecuado o nulo? En el caso del curado inadecuado es que posiblemente pasó mucho tiempo para que nosotros llegáramos a este proceso, al curado, o sea que lo dejamos que endurara. Nulo, posiblemente no se curó, se hizo el colado, se desenmoldó y el concreto jamás recibió agua. Entonces, a eso se refiere a lo que son
los curados nulos o curados inadecuados. Y podemos obtener resultados como este, ¿verdad? En las vigas podemos tener ese tipo de grietas. Ahí pueden ver, observar ustedes en la imagen B, hay una línea, está una fisura y hay unas líneas, esas son las juntas. Entonces, al hacer inadecuadas estas juntas, se puede dar el problema que se está presentando. Observen que de una esquina de esas juntas en L, atraviesa la otra junta que está paralela a esta, ¿verdad? Entonces hay unas grietas que se han formado. Esas son las que si entra agua y llega al acero, pues tendríamos problemas. Igual en la imagen C, ¿verdad? Tenemos unas fisuras. Y ahí pues tenemos unas grietas, por decirlo así, que son más grandes que las fisuras. También, ¿verdad? Por un mal procedimiento, una mala elaboración de juntas, se puede dar este problema. Para poder controlar las fisuras, de acuerdo a la CI 224 del 2001, ellos nos proporcionan una tabla, ¿verdad? Una guía para ancho de fisuras razonables con hormigón armado bajo cargas de servicio. Ahí nos da en milímetros, de acuerdo esto lo podemos hacer de acuerdo a la plantilla que les menciono, que tengo en la siguiente imagen, que son estas. Estas son las plantillas. Estas los proporcionan ahí en el ISIC, por decirlo así, que nos sirve para poder medir las fisuras. Es importante evaluar el grosor de cada una de ellas si estas siguen incrementándose en el tiempo. Hay que determinar si son fisuras vivas, como lo mencionamos hace un momento. Es decir, si estas tienen o no movimiento. Es decir, que puede que esas fisuras iniciaron, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, tal vez tenían una longitud que de unos 10 centímetros y con el paso del tiempo, pues ya no son 10 centímetros, sino que es más. Entonces hay que evaluar eso, hay que verificar que no sean fisuras vivas. Las patologías más comunes que puede darse por medio de lo que es un recubrimiento mínimo. Si el recubrimiento no es el adecuado, entonces posiblemente tengamos fisuras o grietas. De acuerdo con el ACI 318, el recubrimiento de concreto sirve para proteger el acero, tuberías, conductos y sus conexiones. No debe de ser menor de 2 pulgadas. No debería. Es decir, 5 centímetros, más o menos, en superficies de concreto expuestas a la intemperie o en contacto con el suelo. Ni menos de 1 pulgada en aquellas que no está directamente en contacto con el suelo o expuestos a la intemperie. Hay que considerar eso. De acuerdo a la CI 224, durante el periodo plástico, el concreto puede estar restringido por armaduras u otros elementos. Estas restricciones localizadas pueden provocar vacíos o fisuras cercanas al elemento que impone la misma restricción. Si hay una falta de recubrimiento, también
podría darse esta patología. ¿Cómo evitar este tipo de fisuras? Por lo menos hay que cumplir con el recubrimiento mínimo, que es de 1 pulgada y el uso de tacos. ¿Han escuchado ustedes hablar de los helados? ¿Han escuchado hablar de helados, jóvenes? Creo que hoy que han estado haciendo Sí, que zapatas. ya lo hemos hablado en las clases anteriores. Ajá. ¿Cuál es el propósito de los helados o tacos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué va sobre los helados? El acero. El acero de refuerzo, ¿verdad? En el caso de las zapatas, por lo general se montan en helados, que por cierto tienen dimensiones conocidas. ¿Cuál es la dimensión de los helados? Por lo general. De 5 por 5. De 5 por 5 por 5, ¿verdad? Más o menos por ahí andan las medidas de lo que es estos pequeños cubos, donde algunos los hacen circulares también, ¿verdad? Algunos los hacen circulares y le dejan una mechita por ahí con alambre de amarre para poder amarrar lo que es la zapata, en el caso, o el acero de refuerzo, y que de esa manera pues, dejar protegido el acero, porque acordémonos que si lo dejamos de una vez, o si lo dejamos en contacto con el suelo, pues es seguro que va a llegar humedad y lo va a desintegrar. Falta de recubrimiento en ductos, causa de fisuras, falta de recubrimiento mínimo en ductos eléctricos. ¿Cómo evitar este tipo de fisuras? Tener por lo menos el recubrimiento mínimo de concreto, que es 1 pulgada. También el uso de tacos o alzas. Planificación con el electricista también. Aquí tiene que ver el electricista. Espesor adecuado de concreto. Ahí podemos ver unas imágenes de algunos ductos que quedan expuestos. ¿Cómo prevenir las fisuras con mayor éxito? Correcto uso de tacos o helados. Ahí pueden ustedes observar en esa estructura que se va a colar. Puede que este sea un pavimento, por decirlo así, y que tiene gran dimensión. Pueden observar ustedes el acero de refuerzo y los tacos o los helados, como se conocen. Ahí tenemos unas imágenes de concreto fisurado. Vean ustedes cuántas fisuras en la imagen, que al final pues es dañino y puede pasar la factura en un elemento, ya sea un pavimento, si es una losa. Observemos que pudo darse esto por varias causas o varios fenómenos. ¿Han visto algún elemento así, con ese montón de fisuras, jóvenes? En algún momento, en alguna construcción, algún pavimento. No sé si alguien ha tenido la experiencia de ver algo así. Hasta peores los hemos visto. ¿Cómo? Hasta peores los he visto yo. Ha visto peores estructuras con patologías, Miguel.
Sí, generalmente por ahí hay una que otra casa que tiene esos problemas todo engrietado ya para caerse. Bueno, no para caerse, que se ve estable, pero como que eh, la construcción de edificación de todo eso está muy mal. Mal. Bien. Otra causa de fisuras, curado inadecuado. O se inició tarde el proceso de inundación, ya lo dije hace un momento. ¿Cómo evitar este tipo de fisuras? Curar adecuadamente y a tiempo. Y el método también, ¿verdad? Planificar el curado, aplicar cuando el concreto pierda su brillo. O sea que cuando ya el agua se está evaporando, hay que aplicar el curado, ¿verdad? Y se torne color mate aproximadamente de 30 a 45 minutos después de su acabado. Tomar en cuenta que estas fisuras son superficiales, por lo que en estado fresco es posible rellenarlas o sellarlas. Ahí podemos ver otra imagen donde nos están mostrando una especie de pila quizás, ¿verdad? Donde se ha fisurado el concreto. Y a eso pues le conocemos como patología, ¿verdad? Otra causa, mala aplicación del curador en el caso de que por lo general el curado se hace con agua, pero en algunos otros casos como lo son las carreteras se le aplica un aditivo como curador, ¿verdad? Entonces si lo aplicamos mal, se puede dar también fisuramiento. ¿Cómo evitarlo? Va a aplicarlo correctamente. Utilizar bomba y una correcta aspersión con un atomizador adecuado. Por lo general se hace con bomba, ¿verdad? Simular como si estuviera pintando el elemento. No utilizar escobas como algunos hacen esto, ¿verdad? Eso es una mala práctica. Y pues eso es en parte las fisuras como patología en el concreto. Hay otras más, ¿verdad? Que se conocen, pero lo que también entran en lo que es la patología, pero hemos visto prácticamente fisuras que es muy dañino en el concreto como tal. Cuando este ya entra en funcionamiento y se dan grietas o fisuras, hay que ponerles un poco de cuidado y pues poderlas trabajar para que al final pues, no vayamos a tener problemas estructurales en algún edificio o algún elemento, digamos, como lo son los pavimentos también. Entonces hemos hablado un poco acerca de lo que son las patologías o patologías en el concreto, tomando en cuenta que las fisuras es una patología que afecta al concreto como tal. No sé si hay preguntas, jóvenes. Si no, pues nos vemos mañana en el laboratorio para realizar lo que es la compresión de los cilindros y una de las vigas que vamos a trabajar.